Infinita 100.1. Ya estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 46 minutos, las 7 de la mañana con 46 minutos, y esta mañana conversamos aquí en Infinita con Gustavo Sangüesa, senador de la UDI, presidente de la Comisión de Educación. Muchas gracias por estar con nosotros, senador, bienvenido, gracias por estar en Infinita. Gracias por la entrevista, Juan Manuel. Hablemos un poquitito, déjeme preguntarle por el proyecto de Sala Cuna Universal. ¿Usted cómo observa el debate en las postrimerías ya de este periodo legislativo? Creo que aquí hay que clarificar ciertas cosas. El presidente ha emplazado en reiteradas ocasiones a nuestro sector político en el sentido de que avancemos en el proyecto. Uh-huh. Nosotros siempre hemos tenido la disposición para avanzar en el proyecto, hemos tenido diferentes conversaciones, pero en términos prácticos el gobierno aún no ingresa las indicaciones que ha dicho que va a ingresar. Entonces, a nosotros nos llama poderosamente la atención como doble discurso que existe por parte del gobierno, porque a mí desde enero no me han llamado en ninguna ocasión. El presidente dice que esto es un proyecto que está consensuado, no sabemos con quién lo consensuó, pero a nosotros tampoco nos han hecho llegar cuál es la propuesta de indicaciones. En enero, a fines de enero, comenzó a circular un borrador, pero no tenemos claridad si efectivamente van a ser esas las indicaciones que ingrese el Ejecutivo. Ahora, el presidente decía que había acuerdo en lo técnico y sin embargo salieron varios parlamentarios de la derecha a señalar que en estricto rigor no es así. ¿Había o no había consenso técnico? No existe acuerdo en este minuto. Entonces, por eso nosotros estamos expectantes a cuáles van a ser las indicaciones que efectivamente ingrese el Ejecutivo. Hay cosas donde se ha avanzado, pero hay otros elementos que nosotros hemos sido muy claros en que son elementos que hay que considerar para que este sea un proyecto de ley que es una ley permanente. Aquí hay que preocuparse de no precarizar la educación de sala cuna. Hoy día tenemos un buen servicio de sala cuna que se presta a través de Junge, a través de Integra, a través de los privados. Entonces, nosotros tenemos que primero salvaguardar eso y que este sea efectivamente un derecho para los niños de nuestro país. Y el foco tiene que estar en la educación y no tratar de sacar esto solamente del Código del Trabajo. Entonces, creo que ahí hay elementos que el gobierno todavía no se ha allanado a poder llegar a un consenso. Expliquemos bien, a su entender, ¿dónde están los puntos de discordia, por decirlo de alguna manera? Para nosotros es clave, no voy a entrar en el análisis de las cifras, que a este gobierno es complicado creerle los números que den, pero más allá de eso, más allá de lo económico, porque aquí esta discusión, para mí, que fui presidente de la Comisión de Mujer del Senado, obviamente que es un tema muy sensible y que para mí es una urgencia para el país. Entonces, creo que primero hay que salvaguardar que en el proyecto de ley no quede ninguna atadura a los empleadores. No nos olvidemos que hoy día las grandes empresas esto lo tienen solucionado. Entonces, aquí lo que tenemos que ocuparnos es de las medianas y pequeñas empresas que entrarían en digamos, tendríamos que sacarla del sistema del Código del Trabajo. Y el gobierno insiste en que permanezcan, porque si bien es cierto, se elimina la obligatoriedad que solamente sea para aquella empresa que tenga más de 20 mujeres trabajadoras, sino que se hace esto es un beneficio que va hacia los niños, es decir, hombres y mujeres van a tener acceso a este beneficio, pero tiene que ser tratado como parte de la seguridad social de nuestro país. Y en eso, en la seguridad social, el responsable es el Estado. Y el mejor ejemplo es cómo funciona salud. En salud, el empleador tiene la obligación de pagar la cotización. Los trabajadores definen si quieren inscribirse en un ISAPRE o inscribirse en FONASA. Y después ven dónde acceden a la prestación de servicios, sea en una clínica privada o sea en el servicio público. Y eso es lo que tenemos que traspasar finalmente a la sala cuna como parte de la seguridad social de nuestro país. Por ejemplo, el gobierno insiste en que dice que el empleador deberá entregar el listado de las salas cunas disponibles. Para nosotros eso es una obligación del Estado. Por otro lado, también fijan la tarifa. Hay una comisión que va a definir de cuánto es el valor que se pagaría por sala cuna, pero no dejan, por ejemplo, que un trabajador o una trabajadora pueda acceder a una sala cuna que cobre un valor mayor
porque ellos se resisten a que exista el copago dentro del sistema. ¿Qué piensa usted entonces que va a ocurrir con el proyecto? Nosotros estamos expectantes porque aquí ha habido un discurso, recordemos que desde enero que el presidente Boric principalmente ha estado emplazando a la oposición a que legislemos. Bueno, yo tengo citado como presidente de la Comisión de Educación mañana miércoles a la comisión para tratar este tema. Vamos a esperar que ahí hayan llegado efectivamente las indicaciones que el Ejecutivo ha dicho y que ha anunciado que va a ingresar, pero que aún no ingresa. Ya, y por lo tanto, en el siguiente periodo legislativo, ¿qué es lo que podría ocurrir? Le pregunto porque hay quienes piensan que, claro, empezando el siguiente periodo legislativo, eventualmente el proyecto podría quedar empantanado o en un muy segundo plano. Nosotros entendemos que el presidente Kast también lo tiene dentro de su programa de gobierno y yo en lo personal y entiendo que existe consenso en gran parte del Senado en que este es un proyecto que es urgente para Chile, que es urgente para poder avanzar en eliminar todas las discriminaciones que existen hoy día por ley hacia la mujer en nuestro país. Uno de esos está en el artículo 203 del Código del Trabajo, donde se le da la carga de la maternidad a la mujer trabajadora. Y el otro está en el Código, en la Ley de Matrimonio, donde la administración de la sociedad conyugal, cuando se hace sin separación de bienes, se le da y se le otorga al hombre por ley. Y eso también es algo que estamos comprometidos a poder sacar adelante en el próximo periodo legislativo. Déjeme preguntarle respecto de otros proyectos que están pendientes, ¿qué cree usted que va a ocurrir con las otras tramitaciones? Está el sistema que reemplaza el CAE, el crédito con aval del Estado, entre otros la reforma del sistema político, ¿no? Sí, en el proyecto se ha denominado el FES, claramente hay algunas diferencias, el gobierno no ha querido allanarse que esto sea efectivamente un crédito, porque lo disfrazan y termina siendo finalmente un impuesto al graduado, y eso es lo que nosotros no hemos resistido a aceptar. Le han hecho varias modificaciones para poder cambiarlo y que se parezca lo más posible a un crédito, pero creo que los análisis que hicimos, nosotros hicimos incluso en la Comisión de Educación un seminario donde expusieron diferentes centros de pensamiento, universidades. Después tuvimos reuniones con los centros de formación técnica y donde en el fondo había un consenso casi generalizado de que el proyecto presentado no reunía los requisitos que se necesitan para mejorar nuestro sistema en la educación superior, que es la que se lleva la mayor parte del gasto del Ministerio de Educación. Y ahí tenemos que buscar un sistema que nos permita, en el fondo, en el futuro, poder liberar recursos de manera de poder también focalizar también una mayor cantidad de recursos hacia la educación primaria para poder efectivamente tener y que la educación se transforme en lo que debiera ser el gran movilizador social. Por lo tanto, ¿qué? ¿Una discusión de muy largo plazo? ¿Usted cree que cuánto demoraría o podría llegar a demorar en ver la luz un proyecto de esta naturaleza? Yo creo que cuando existen voluntades, y nosotros lo demostramos en diferentes oportunidades, en la ley de pensiones, en el royalty, en la ley de 40 horas. Mira, en la misma Comisión de Educación, en el mes de enero, sacamos 3 proyectos que son de una tremenda incidencia en la educación pública, que tienen que ver con la ley del NEP, la nueva educación pública, que es la que modifica el funcionamiento de los SLED, la ley de convivencia escolar, tan urgente ante los últimos acontecimientos que hemos tenido en nuestro país, y la ley de titularidad docente, que era algo que venían demandando los profesores hace muchos años. Entonces, cuando hay voluntad, cuando hay la disposición a ceder en las propias líneas y buscar algo que sea efectivo para mejorar las condiciones en nuestro país, obviamente que creo que podemos avanzar. Creo que en poder terminar el CAE hay un consenso generalizado. Todos estamos de acuerdo en que hay que terminarlo porque es un sistema que cumplió un ciclo. Permitió aumentar la cobertura considerablemente y esto obviamente que hoy día es un sistema que ya está desprestigiado, por lo tanto insistir en mantenerlo sería un error, pero tenemos que buscar un sistema
que efectivamente permita el financiamiento a aquellos estudiantes que no acceden a la gratuidad, que yo creo que también hay que evaluarla en su minuto si Chile está en condiciones de mantener este sistema de gratuidad, o versus un sistema que sea a través del crédito y uno devuelva después con sus propios ingresos, porque aquí también se comete un error, se evalúa a la familia, pero son esos jóvenes que entran a la universidad y que después salen como profesionales los que hacen usufructo de ese título profesional que les permite normalmente tener mejores ingresos. Entonces, son temas que tenemos que seguir conversando y dialogando. No son proyectos fáciles porque tienen una incidencia importante en nuestra sociedad, pero creo que cuando existe voluntad hemos demostrado que se puede llegar a acuerdos. Y los mejores ejemplos te los dije recién, Juan Manuel, que tiene que ver cómo sacamos adelante una reforma de pensiones, cómo sacamos adelante un proyecto de las 40 horas que tenía una incidencia y un impacto en el mundo laboral muy fuerte, pero nosotros lo hicimos con gradualidad y eso ha permitido que no tenga un impacto tan profundo, aunque sí, igual lo ha tenido, pero creo que en el próximo periodo legislativo vamos a tener la capacidad de llegar a acuerdos para avanzar en estos proyectos que son importantes para Chile. Por último, respecto a la reforma del sistema político y esta idea de fusionar partidos, estos partidos que desaparecen legalmente porque no consiguieron el umbral en la última elección y que se fusionen con partidos sí legalmente constituidos. En lo personal, creo que no es una buena idea. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a modificar de acuerdo a los resultados, en el fondo más parece un arreglín político, y eso creo que es parte de lo que ha ido deteriorando la imagen que tiene la ciudadanía de la política. Creo que uno tiene que ser consecuente, hay un escenario político, un escenario legal, cuando tú entras a participar en el proceso, hay un proceso electoral que tenía reglas definidas, y creo que eso debe respetarse. Muy bien, pues le queremos agradecer estos minutos de conversación y tratar de entender ahí varias de los debates, ¿no? Que están en el... ¿Hasta cuándo trabaja el Congreso en estricto rigor sesionando, digo? Esta semana, martes y miércoles, y la próxima semana, la sesión del martes va a estar dada principalmente para la despedida de aquellos senadores que se van, y el día miércoles el cambio de mando. Así que en estricto rigor, como sesiones de sala legislativa va a ser lunes, hoy y mañana, y ya después de la semana subsiguiente seguimos. Perfecto. Senador de la UDI, presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sangüesa, conversando esta mañana con nosotros. Muchas gracias, senador. Que esté muy bien. Un abrazo. Gracias, Juan Manuel. Son las